Buen día. En este apartado estudiaremos la introducción a la ingeniería y sus campos de profundización. Para comenzar, debemos tener claro qué es la ingeniería civil. Es un conjunto de actividades basadas en la aplicación de las ciencias físicas y las leyes naturales orientadas a la planeación, diseño, cálculo y dirección de obras y proyectos de construcción. En cuanto a las líneas de profundización de la ingeniería civil, tenemos la parte de estructuras, geotecnia, hidráulica, transportes e infraestructura vial, ambiental y gerencia de proyectos. Estructuras. Se encarga de estimar la resistencia mínima de elementos sometidos a cargas vivas, muertas y cargas eventuales, procurando un estado de servicio mínimo al menor costo posible. Geotecnia. Se encarga de estimar la resistencia entre partículas del manto terrestre de distinta naturaleza, humedad y de las propiedades de los suelos en general. Además, realiza el diseño de la fundación o soporte para edificios, puentes, etc. Hidráulica, también conocida como la ingeniería de recursos del agua, se encarga del diseño de canales y obras hidráulicas en general. Transporte e infraestructura vial. Se encarga de la planificación del transporte, diseño y mantenimiento de pavimentos, diseño de vías ciclistas urbanas, diseño geométrico de carreteras y diseño de estacionamiento en general. Ambiental. Comprende la aplicación de la ciencia y los principios de la ingeniería para minimizar efectos adversos de la actividad humana sobre el medio ambiente. Si bien la ingeniería es un sinónimo de invención, pero esa invención, esa innovación y ese diseño requieren de un proceso de planificación sin el cual ningún proyecto pasaría de ser una declaración de buenas intenciones, de sueños, de una lluvia de ideas, simplemente plasmadas en un papel. Por eso decimos que el concepto de la ingeniería de proyectos es aquella etapa en la que se definen los recursos necesarios para la ejecución de planes o tareas. Máquinas y equipos, lugar de implantación, tareas para el suministro de insumos, recursos humanos, obras complementarias, dispositivos de protección ambiental, entre otros. Pero vamos por partes. Un proceso de ingeniería de proyectos tiene por lo menos 6 fases claves que se deben tener en cuenta. Vamos a ver cada una de ellas. La primera tiene que ver con la ingeniería de proceso. Es en el momento en que se desarrolla y evalúa la ingeniería básica, o sea, es decir, se traza la ruta para lo que será el proyecto en sí mismo, cómo se va a hacer, cuáles serán las materias primas, insumos que vamos a emplear, qué condiciones ambientales van a favorecer o a desfavorecer nuestra puesta en marcha de nuestro proyecto. Y para conocer algunos de estos aspectos en común se usan unos modelos matemáticos o estadísticos. Eso es como tal la ingeniería de proceso. Nuestra segunda fase tiene que ver con el alcance. En esta etapa se miran de cerca los equipos técnicos que harán parte de nuestro proceso. Por ejemplo, se revisa su diseño y comportamiento y se hace un repaso de las condiciones operativas. El objeto es trazar una proyección de estos recursos en el tiempo y ver si se adecúan a las necesidades de nuestro plan inicial. Eso es esta fase que tiene que ver con nuestro alcance. Si lo que queremos, tenemos los recursos y vamos a materializar en futuro lo que nosotros estamos plasmando en nuestro proyecto. Como tercera fase tenemos los documentos necesarios. Todo proyecto de ingeniería debe estar sustentado en documentos de referencia, como memorias descriptivas, los bancos de datos y correlaciones, los diagramas de bloques o procesos preliminares y la información sobre experiencias en laboratorios o pruebas pilotos. Eso tiene que ver con los documentos necesarios. O sea, debemos tener una justificación y un soporte de que lo que queremos en nuestro alcance lo podemos materializar. Eso es como tal el tema ahí de los documentos necesarios. Luego tenemos la ingeniería básica. En el mismo sentido que en el punto anterior, la ingeniería básica pues habla de la descripción de los aspectos o de los procesos de una forma detallada. Esto implica la reseña de capacidad de diseño de la obra, la flexibilidad de operación, los consumos específicos y las especificaciones una vez los productos estén terminados. Por lo general esta se pacta entre el proveedor de la obra y el cliente que la demanda, ¿sí? Esto es como tal lo que tiene que ver con la ingeniería básica. Luego tenemos plano de distribución. Hablamos simplemente pues de la distribución del predio en el que se ejecutará nuestra obra, o sea, es decir, supone la descripción pormenorizada de límites, accesos, dimensiones, accidente geográfico, recorridos, calles principales. Bueno, como tal es todo lo que vamos a plasmar en un documento, pues lo que tenemos en el proyecto y todo lo que tiene que ver en su entorno. Seguimos con la fase de gestión de ingeniería.
Por lo cual la ingeniería pues no basta con plantearla y describirla, hay que ejecutarla y más que nada pues gestionarla. A este último paso se le conoce como gestión de ingeniería. No es otra cosa que utilizar todo el personal, todos los recursos que tenemos, ¿sí?, para la realización y la supervisión de las operaciones. Ante la complejidad de esta labor suele subdividirse en 3 áreas, digámoslo así. Tenemos unos estudios, unas construcciones y un mantenimiento. Cada una de estas velará por el montaje de los equipos y las estructuras requeridas. Gerencia de proyectos. Según el Instituto de Ingenieros Civiles de España, un proyecto es el conjunto de documentos que definen a una obra. Dicho proyecto será intervenido por varios agentes que podrán entrar a realizar cambios o arreglos a fin de culminar con éxito y eficacia la obra. Dentro del conjunto de agentes que intervienen en un proyecto tenemos al promotor, quien es la persona que toma la decisión de realizar un proyecto. Dicha persona puede ser física, jurídica, pública o privada. El proyectista es un técnico o un equipo de técnicos que se encargan de elaborar toda la documentación necesaria para el proyecto. Y estos deben de tener en cuenta toda la reglamentación y la normatividad aplicable en cada caso. Las empresas de ingeniería, ellas agrupan a un equipo de profesionales que en ocasiones son multidisciplinar. Esto es lo que les permite abordar proyectos de gran envergadura o proyectos muy complejos. Si durante los estudios previos a la elaboración es necesario realizar estudios especializados o más complejos, se cuenta con la colaboración de estas empresas, quienes aportarán a los especialistas con los conocimientos necesarios para elaborarlos. Vemos también al constructor, quien es la persona física o jurídica que toma la responsabilidad de ejecutar efectivamente la obra. Ella se debe ajustar al proyecto. Tenemos también al director de obra, quien es el profesional que dirige el desarrollo de la obra y es quien está pendiente de los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos, medioambientales y todo esto de acuerdo al proyecto. Se puede decir que es el responsable de la obra. Además de los agentes que ya mencionamos, se ven involucrados en el proyecto otros agentes como el coordinador de seguridad y salud, los usuarios del proyecto, los suministradores de productos, empresas de instalación, laboratorios. Tipos de proyectos. Vamos a hablar de 4 tipos de proyectos. Nuestro primer tipo de proyecto sería el estudio de planeamiento. El estudio de planeamiento comprende todos aquellos estudios que engloban las obras de un determinado tipo que se realizan en un territorio. Por eso abarcar grandes regiones, establecen propiedades, tienen una extensa duración, pueden durar hasta décadas y además manejan distintas variables. Entre esas vamos a encontrar las económicas y las físicas, y no se sitúan en las obras en lugares concretos, sino son zonas. El segundo tema que vamos a hablar son estudios previos de soluciones. Dentro de eso pues se analizan todas las posibles soluciones de una obra concreta. Es por eso que se ubican en una zona específica, valora también distintas variables, las económicas, temporales, estructurales, ambientales, etc. Y además de eso, estas se ejecutan a grandes escalas, por eso ya no son iguales que las anteriores. Luego veríamos los anteproyectos, que definen una solución técnica apropiada para cualquier tipo de obra, donde sus propiedades van a ser que se ubican en un lugar claro y concreto, incluye cálculos detallados, se define con exactitud funcionalidad de los diferentes elementos, debe incluir mediciones detalladas, utiliza escalas pequeñas y analiza exhaustivamente y valora las expropiaciones necesarias de este tema. Luego vamos a tener lo que es proyectos de construcción. Dentro de proyectos de construcción ya vamos a tener la finalidad de la ejecución de una obra, por tanto pues ya vamos a hablar de lo más importante que es dentro de una obra que vamos a tener, que sería la memoria, que dentro de la memoria hablaríamos de lo que expone de manera clara y concisa ya el proyecto, que tendríamos memoria descriptiva como el análisis de proyectos y demás. Además de eso tendríamos
los planos, que ya los planos vendrían a ser planos del lugar o de la obra como se va a realizar, un pliego de condiciones técnicas donde vamos a ver exactamente qué es lo que vamos a realizar, y además de eso un presupuesto donde vamos a analizar los costos que se nos van a incluir dentro de esta obra. Muchas gracias.